práctica número 7. Ya se ha volado el año. En la clase de hoy día se les va a presentar el enunciado del práctico 7 que hay un detalle. El día de la clase teórica, el lunes, yo le dije que el enunciado ya está disponible y intencionadamente me demoré un poco en hacerlo disponible y nadie hizo ningún comentario. Yo les recomendaría, es solo una recomendación, que como lo tienen inmediatamente a continuación de la clase teórica, ahí nomás lo descarguen. Porque les conviene ir viéndolo y ese tiempo de demora en el cual no lo habilité y nadie preguntó qué pasa, bueno, me sirve de indicación que se están tomando su tiempo para descargarlo al enunciado. Por supuesto que ustedes son grandes ya y pueden hacer lo que quieran, pero una recomendación para obtener un mejor resultado en la materia es descargarlo, irlo leyendo, anotar las dudas, tratar de hacer algo con lo que se ha visto en teoría para llegar al práctico en mejores condiciones de aprovechamiento. Porque cuanto más sepan ustedes al momento del práctico sobre lo que se va a dar en el práctico, mejor lo aprovechan. No lo digo yo, lo dicen los pedagogos y es además cierto. Dicho esto, seguramente lo voy a repetir al final porque va a haber gente que va a llegar más tarde, pero lo digo ya para no olvidarme. La teoría anterior, las dos teorías anteriores podían más o menos entenderlas leyendo solamente lo que se había subido al aula. La teoría próxima tengo que mostrar y explicar el entorno de desarrollo. Y les recomiendo encarecidamente que estén presentes para la teoría porque eso hay que mostrarlo. Hay que mostrarlo en vivo para que se aprecie bien cómo es el mecanismo de utilización. Si no están en la teoría, les va a costar mucho más, créanme. Así que no voy a robar mucho más tiempo a la exposición de los problemas, pero lo digo ahora y lo voy a decir al final de la clase, no falten a la teoría número 8. Es fundamental para ustedes, pero fundamental, así, con mayúscula, negrita y la letra en color rojo. Dicho esto, dejo la conducción del práctico en la más que capaz en manos de todos los auxiliares. Buenas tardes, chicos. Hoy vamos a ver el trabajo práctico número 7, que es un paso antes de aprender a lo que sería realmente la programación y de ver, ya en el práctico siguiente, ustedes van a poder ver los programas que están realizando. Esto es un refinamiento de lo que ya habíamos visto en el práctico 6, que era describir un problema en sucesivas tareas. Les comparto la pantalla. Así empezamos a ver el práctico. Creo que ahí me están viendo todos. Trabajo práctico número 7. Nos dice que escribamos los LDP, que ya fueron explicados en teoría por el ingeniero, usando todas las estructuras de control correspondientes y necesarias para resolver los siguientes problemas, indicando en cada caso qué tipo o tipos de descomposición usa: secuenciación, selección o iteración, utilizando todos los niveles de refinamiento que podamos. Vamos a ver, en este caso, el problema 1, que vamos a realizar el problema 9 del práctico anterior. Bien, el problema 9
nos pide ingresar dos números enteros, mostrar su suma, su resta, la multiplicación, la división y el resto o módulo, como ya hicimos énfasis, ¿se acuerdan en la clase pasada? Que eso tenía que quedar bien claro porque aparecía desde el práctico pasado hasta el final. A la hora del análisis del problema, siempre tienen que tener en claro cuáles son sus datos de entrada y sus datos de salida. Los datos de entrada que vamos a tener en este problema, como ya vemos en el enunciado, son dos números, a los que yo decido llamarle N1 y N2. Esos números que yo decido llamarle N1 y N2, le puedo poner la variable que yo quiera, puedo ponerle A y B, puedo ponerle número 1 y número 2, eso queda a criterio del que está programando. A esos datos de entrada le digo qué tipo de datos son. Es muy importante tener en claro eso porque ayuda a la comprensión del problema y si yo comprendo el problema, soy capaz de dividirlo en sucesivas tareas y de indicar qué hacer en cada tarea para poder llegar al resultado final que es ese programa. Así como le indico cuáles son los datos de entrada, también debo indicar, como explicó el ingeniero en teoría, los datos de salida. En este caso, me está pidiendo la suma de los números, la resta de los números, el producto entre ellos, el cociente y el resto. Todos ellos también son números reales. Puede pasar que en otros tipos de problemas se encuentren con números específicamente enteros, puede pasar que se encuentren con texto, entonces van a tener que fijarse cuáles son sus datos de entrada y de salida. Para empezar el problema, vamos a definir qué variables usamos. O sea, lo que vimos como datos de entrada y de salida, vamos a definir cada una. Ponemos definir suma, resta, producto, cociente y resto, y en esta etapa, justamente lo que se hace es tomar en cuenta qué tipo de variable es cada una de las que están acá. Cuando pasemos a la programación, esa definición se va a escribir de una manera específica y se va a indicar de una manera específica si pertenecen a los reales, si es un texto, si pertenecen a los números enteros. Entonces, por eso hacemos énfasis en la parte de la definición, que es, como lo acabo de acomodar acá, un primer bloque en el que yo le digo al programa qué variables voy a usar y de qué tipo son. Una vez que he definido las variables, en este caso voy a leer el número 1 y voy a leer el número 2. Como explicó Moisés en la teoría, los algoritmos siempre se leen de abajo para arriba y de derecha a izquierda. Entonces, la suma, la variable suma, va a tomar el valor del número 1 y el número 2. Fíjense, como destacó también el ingeniero, que tenemos el punto y coma al final de cada acción. La resta la obtenemos con el número 2 menos, el número 1 menos el número 2. El producto lo obtenemos multiplicando. Y si se fijan, cuando voy a realizar el cociente y el resto, estamos hablando de una división. Y ya sabemos, porque hemos cursado las materias básicas de matemáticas, cálculo y álgebra, que no podemos dividir en cero. Entonces, ahí ponemos esta condición, que es una condición de selección. Le decimos que si el número 2 es distinto de 0, entonces le asigne al cociente el número 1 sobre el 2 y le asigne al resto la operación número 1 mod 2. Si no pasa esto, o sea, si el número 2 es igual a 0, entonces que me muestre un cartel que diga error. Cuando esté programando puedo ser más específico y puedo decirle error N2 debe ser distinto de 0. Una vez que ya hice todos los cálculos dentro del programa, llega la etapa de mostrarlo. En este caso, para este problema,
es como que estuviera separado en bloques. Defino, leo, opero y muestro todos los números. Es una forma relativamente ordenada de trabajar. Puede pasar para otros tipos de problemas distintos que esta etapa de mostrar esté incluida dentro de la operación. Como pueden recordar ustedes seguramente de la teoría, el ingeniero, cuando definía la suma, inmediatamente abajo le asignaba el valor suma igual a 0, que también lo explicó Moisés, le habíamos dicho que es el invariante de la suma y que es conveniente iniciar la variable así. ¿Por qué en este caso yo lo obvié y no lo hice? Y es porque no importa el valor que tenga almacenado la suma, al llegar a este punto, la suma va a tomar el valor de n1 más n2. Entonces, para este tipo de problema en específico, no es necesaria la iniciación de la variable con 0. Para otros tipos de problemas en lo que necesitamos que la suma al inicio del programa sea 0, sí deben poner eso. Ahora, si se fijan, de gusto he dejado un error dentro de lo que es la programación. A ver si hay alguien que esté atento y puede detectar dónde se encuentra el error. Voy a abrir de paso el chat y los voy leyendo. Fíjense bien. Yo defino los datos de salida como suma, resta, producto, cociente y resto. Están todos definidos. Leo y tengo todas las operaciones, suma, resta, producto, cociente y resto, y estoy mostrando las mismas operaciones. ¿Alguien puede detectar dónde está el error? A ver si alguno está atento. En un momento el programa va a fallar. Puede ser que falte un punto y coma, sí, pero es algo un poco más obvio y que va a hacer que el programa directamente no funcione bien. Bien, Vascari, atento ahí. Exacto, bien chivilisco. Resta y diferencia. Yo he definido resta. Lo he calculado como resta. Pero cuando lo voy a mostrar, estoy mostrando diferencia. Y diferencia para mi lenguaje de programación y para mi programa no es nada. No está ni definido como variable ni asignado un dato a ella. Entonces, no va a mostrar nada en diferencia porque es una variable que no existe. Esos pequeños errores suceden mucho a la hora de programar, entonces tienen que estar atentos a el nombre que le pusieron a la variable, de siempre utilizar el mismo nombre. Inclusive, a veces, personalmente, no es lo que hago yo, no conviene poner nombres tan largos de variable porque puede ser que me coma, por ejemplo, una n y hasta depurar ese error pierdo tiempo. Quizás es conveniente operar con nombres de variables más cortos, directamente con la S de suma, la D de diferencia, la R de resta que estaba arriba, la P de producto, la C de cociente. Para que quede más o menos claro, por ejemplo, si el número 1 fuera 120 y el número 2 fuera 10, así como explicó Moisés, como se lee de derecha a izquierda, la suma, nosotros tendríamos 120 más 10. A eso le asignaríamos el valor a la suma, que quedaría de 130. Lo mismo pasaría en la resta, en el producto, en el cociente y en el resto. Todas las variables van a tener asociado un valor y ese valor se va a terminar mostrando sobre el final. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda me consultan y ahora sigue Moisés con algunos de los siguientes ejercicios.
Buenas tardes, chicos. Bueno, vamos a avanzar con el siguiente problema. Mario. Bien, vamos a ver ahora el problema 12. Es importante, así como les pidió recién el ingeniero, que lo hagan una teoría, por lo menos, descarguen el archivo y no lo descarguen solamente para cumplir con el aula virtual de que queda un registro de que ustedes entran, que lo queda un registro de cuántas veces entran, el horario y ese tipo de cosas, sino para el bien de ustedes. Si ven el punto 1 del problema, les estamos pidiendo que hay que trabajar sobre 3 problemas del práctico anterior. Entonces, eso también es como para ayudarlos a ustedes que vayan cumpliendo con la materia. No está al vicio. Bien, vamos a ver el problema 12 del práctico 6, que pedía sumar los números impares comprendidos entre 5 y 30 y los pares comprendidos entre 7 y 32. Determinar el total de ambos cálculos, o sea, la suma de los impares y la suma de los pares, y comparar ambas, determinando cuál es el mayor de esos dos resultados. Como recién explicó Mario, tenemos una zona de datos de entrada y datos de salida y definición de las variables que vamos a utilizar. Quedaría, acá está implícito, la lectura o el ingreso de los datos. Acá estamos definiendo de entrada cuánto vale la suma, par e impar. En el problema que explicó recién Mario no hacía falta. Y le estamos dando un número de ingreso a los números impares y lo mismo para los números pares. Bien. Nosotros tenemos como datos de entrada números entre 5 y 32. Eso escrito de manera genérica. Y le ponemos que son números enteros. Cuando le damos una asignación del tipo de variable más específica, en el caso este, que son números enteros, y no ponemos números reales, a medida que lo vamos achicando el camino por donde circula un programa, lo que le estamos haciendo es no darle tantas libertades y todo eso nos da una ganancia de tiempo. Esa restricción de trabajar directamente con números enteros y no poner números reales hace que el programa ahora solo trabaje con números enteros y no números que también pueden tener decimales. Entonces, esas restricciones que tomamos cuando definimos un tipo de variable hacen un refinamiento más exquisito, por decirlo de alguna manera, y en este tipo de problemas no puede ser que no lo veamos en una ganancia de tiempo, pero hay problemas mucho más grandes de varias páginas. Programar un Word, por ejemplo, el programa, la aplicación Word debe tener sus varias páginas. Entonces, esos pequeños detalles hacen a la eficiencia y a la velocidad de un programa. Entonces, datos de entrada. Tenemos números que son números enteros comprendidos entre 5 y 32. Y como datos de salida vamos a tener suma de números pares, suma de números impares y la mayor, el resultado de esos dos números. A esto, al mayor de las sumas, también lo podemos expresar como un texto. Vamos a ver en el práctico que viene que vamos a poder mostrar este mayor de las sumas como un número, un simple número, o como un texto. ¿Qué puede decir ese texto? El mayor de las sumas es la suma de los pares o la suma de los impares. Bien. Si seguimos con el programa, definimos cuáles son las variables que vamos a utilizar. En este caso, yo lo tengo un poco abreviado. Número impar, número par,
suma impar, que arranca en 0, suma par, que arranca en 0 también, y la variable mayor, que me va a comparar tanto la suma par como la suma impar. Una vez definidas mis variables, vamos a comenzar con el cálculo de sumas pares y la suma de los impares. Vamos a empezar primero con la suma de los impares. El número impar arrancaba en 5. Quiero que vayan pensando cuál es, como dice el enunciado, cuáles son los tipos de descomposición que usamos. Quiero que me digan cuál usamos en todos los problemas y en particular en este. Bien. El número impar arranca en 5 y tenemos un lazo acá que me dice que mientras el número impar sea menor que 30 o menor o igual que 30. Acá van a tener que prestar atención porque la diferencia entre tener el menor o el menor igual va a cambiar si en el enunciado ponemos una sutileza como los números impares comprendidos entre 30 y 5 sin incluir, o ese tipo de cosas que se los vengo repitiendo desde el práctico anterior. Entonces, mientras mi número impar sea menor o igual que 30, ¿qué hago? La suma de los impares, quiero que tome el valor de la suma de los impares más el número impar. O sea, si arrancamos en 0, en la primera vuelta vamos a pasar la suma a 5, después el segundo impar es el 7, vamos a pasar a 12 y así sucesivamente vamos a ir incrementando la variable de suma impar hasta que se cumpla la condición de que el número impar llegue a 30. Fíjense que acá al número impar lo hago saltar de 2 en 2 porque tiene asumido, el que programa, que el 5 es el primer impar. Entonces, si le incremento 2 unidades a un impar, va a seguir siendo impar. Vamos a ver una segunda diferencia para el caso de los números pares. Por favor, si tienen alguna duda, la escriban o van hablando. Bien, el número impar arrancaba en 5. Para los números pares, que arranca en 7, repetimos el mismo caso. ¿Y qué hacemos? Mientras el número par sea menor que 32 o menor o igual que 32, preguntamos si ese número par, si esa variable, el número par, mod 2 es igual a 0, esto está diciendo, me está condicionando a que sea par, si no sería 1. O en el caso que quiera analizar si es múltiplo o no, sería igual a 0 o distinto de 0. Por ejemplo, si queramos saber si un número es múltiplo de 11, ponemos número mod 11 igual a 0. Y si queremos saber que no es múltiplo de 11, pondríamos distinto de 0. Entonces, para ver si es par, si número par mod 2 igual a 0, entonces suma par, quiero que tome el valor de suma par más número par. Y acá, que está la diferencia, a número par lo hago incrementar una unidad. Fíjense, acá asumo que el número 5 es impar y lo hago saltar de 2 en 2 a la serie de números. Acá no asumo nada, lo hago un poco más genérico y pregunto si es par. Si es par, bueno, ejecuto una cierta acción y lo hago incrementar en una unidad. Bien. Entonces, ya hicimos el cálculo de la suma de los impares, la suma de los pares. Ahora me queda comparar esas dos. Entonces, con una simple pregunta,
¿qué hago? Si la suma par es mayor que la suma impar, mayor será la suma par. Si no, mayor será la suma impar. Ustedes pueden hacer un refinamiento mayor todavía. Pueden ser que coincidan. Entonces, tendríamos que poner, si la suma par es mayor que la suma impar, entonces es evidente que la suma par es mayor. Si no, habría que preguntar si la suma impar es mayor. Y el tercer caso que quedaría es que sean iguales. Luego de eso, mostramos suma par, suma impar y cuál es el mayor. Bien, y luego paramos el problema. Vamos a verlo rápidamente el problema. Tenemos datos de entrada y datos de salida, la definición de variables que utilizamos, y acá tenemos estos dos lazos que lo vamos a analizar por separado. Este va a ser 1. Y este va a ser el otro. Bien. Entonces, ¿qué hacemos que los diferencia de estos dos? En el primero, definimos número impar igual a 5. Le asignamos 5 al número impar, mejor dicho. Y después hacemos este lazo que todavía, a ver, ninguno puso si usamos selección, iteración, selección, ninguno puso nada todavía. Entonces, en el primer caso, ¿qué hacemos? Definimos a número impar que tome el valor de 5. Y aplicando el lazo de iteración mientras, que lo va a repetir hasta que se cumpla esa condición, decimos que la suma impar toma el valor de la suma impar más el número impar. Y el número impar toma el valor del número impar más 2. Esto porque tenemos en claro que si saltamos de 2 en 2 partiendo de un número impar, vamos a saltar siempre a otro impar. La diferencia cuando calculamos la suma de los pares está en que arrancamos de 7, que no es un número par. Pero bueno, y le pedimos que mientras el número par sea menor o igual que 32, que cumpla esto, que si el número par mod 2 igual a 0, entonces que me calcule la suma de los pares como suma de par más número par. Y al número par lo voy a incrementar una unidad. Si observan, estos dos lazos hacen exactamente lo mismo, solo que en el primero, como yo sé que el número 5 es un número impar, y saltando de 2 unidades en 2 unidades paso a otro número impar, no hace falta que le haga la pregunta si es par o no. En el segundo caso, haciéndolo un poco más general, le pregunto, lo hago arrancar del número que me pide el enunciado, y mientras me cumpla esta condición de que ese número no exceda 32, le pregunto a ese número si es par. Si es par, que siga incrementando el valor de la variable suma, y ese número ahora va a saltar de una unidad en una unidad. Esa es básicamente la diferencia entre estos dos sectores del programa, que a gran rasgo hacen lo mismo, pero tienen una pequeña diferencia que estaría bueno que no le quede duda. Otra cosa les quería decir.
Nosotros acá ponemos suma i, suma p, mayor. A este valor, a este nombre, para que no crean que solamente anda cuando se le pone a una variable el nombre resta o se le pone producto. Acá le podrían poner, a ver, ¿quién es para el último? Kevin. Le podrían poner el nombre de Kevin, entonces definir Kevin. Y asignamos el valor de 0 a la variable que tiene el nombre Kevin. Si yo en todo el programa utilizo el mismo nombre, cuando voy a mostrar, si muestro el nombre de esa variable que vengo utilizando, entonces el programa va a funcionar de la misma manera. Nosotros, por una cuestión que es más entendible, le ponemos los nombres a las variables que hacen referencia a lo que estamos queriendo que hagan esas variables. Pero quiero que sepan que ustedes les pueden poner cualquier nombre, salvo que sea una... No le van a poner mod, porque mod está reservado por el programa para una función definida que me entrega el resto de la división entera. Pero si le ponen el nombre de una persona, en ese caso no van a tener problema y el problema se va a desempeñar de la misma manera. Ahora, para el ingeniero, capaz que sea un poco más complejo tener que corregirlo, pero quiero que sepan que va a funcionar de la misma manera. Si no les queda alguna duda, sí, Cristina. O capaz que se equivocó y levantó la mano por error. Bueno, si no tienen ninguna duda, chicos, volviendo a lo que les había dicho al principio que pongan, todos los programas van a tener secuenciación, porque lo hacemos en un cierto orden y siguiendo paso a paso. Orden de, o sea, van cumpliendo un cierto esquema. Iteración, cuando tengan un lazo que se repite por sí solo, no que nosotros tengamos que hacer algo, sino el programa repite hasta que se cumpla algo, vamos a tener un esquema iterativo y selección vamos a tener en el caso que, como dice la palabra, tengamos que elegir entre distintos casos o hacemos una pregunta que tendrá alternativa. Bueno, vamos a parar unos minutos y si les quedan dudas sobre alguno de los problemas, por favor consulten y bueno, lo vamos viendo. Gracias.
recuerden, por favor, que estos intervalos que se dan son para permitirles a ustedes elaborar sobre lo que se acaba de explicar. Moisés ha explicado 2 veces, 2 formas distintas de encarar los lazos que son aproximadamente equivalentes, y por eso se lo explico de las 2 formas distintas. Y estos intervalos son para que ustedes, aprovechando lo que se acaba de dar, avancen un poco más, se planteen las dudas, las anoten, las pregunten luego, no se limiten a esperar que los auxiliares muestren lo que tienen que mostrar. Traten de trabajar algo por el lado de ustedes porque los resultados van a ser superiores. Hola, hola chicos, buenas tardes. Miren, les voy a compartir pantalla. Aquí está. Este es el problema 3 de este práctico. Y el enunciado dice así: para un cierto número de personas, indefinido, contar el número de aquellas que pesan entre 50 y 60 kilos, entre 60 y 70, entre 70 y 80, entre 80 y 90, y las que pesan menos de 50 y más de 90. La misma estructura que explicó Mario recién. Primero tenemos la definición acá de los datos de entrada y de salida. En datos de entrada tenemos el peso de una persona o simplemente el peso. ¿Qué tipo de numeración esperamos? Un número real en este caso. Podríamos decir un número real positivo, bueno, un número real. Como datos de salida, es importante entender esto. Acá dice, para un cierto número de personas, contar el número de aquellas que tal cosa. Si vos tenés que contar un número, entonces el dato de salida, o sea, lo que vas a entregar como resultado final es una cantidad. Entonces, datos de salida, una cantidad de personas. Como al contar personas, contás números enteros, entonces número real, entero. Vale la pena esa definición. Llega el momento de definir estas variables. Esta es una manera de encarar este problema, ¿no? En primer lugar, lo que yo hice fue definir un primer contador o una cantidad 1, supongamos que sea un contador, y antes de que registremos el peso de una persona, ese contador no tiene ningún valor, porque no hay ninguna persona que se sumó a ese rango. Cada contador va a venir a representar uno de estos rangos. Por ejemplo, el contador 1 vendría a representar el rango de personas que pesan entre 50
y 60 kilos. Antes de que una persona se suba a la balanza, bueno, ningún rango tiene algún valor asignado. Entonces, definir contador 1 con el valor 0, contador 2 con el valor 0, 3 con el valor 0, 4 el valor 0 y 5 el valor 0. Después de cada acción siempre va un punto y coma. La importancia de interpretar bien los enunciados hacen que yo haya definido solamente 5 contadores y no 6. Amén de que acá dice entre 50 y 60 tenés un rango, entre 60 y 70, 2, entre 70 y 80, 3, entre 80 y 90 van 4 rangos. Pero fíjate que después dice, y las que pesan menos de 50 y más de 90. Bueno, este I es clave. Si acá hubiera habido una coma, vos tendrías hasta acá, acuérdate que tenías 4 rangos. Si hubiera habido una coma, tendrías que haber dicho, las que pesan menos de 50 es el 5.º rango y las que pesan más de 90 es el 6.º rango. No. El enunciado, sin embargo, decía I. Es decir, que lo que sigue después de ese I es lo último, es el último rango. El último rango agrupa tanto las que pesan menos de 50 como las que pesan más de 90. Haber pasado por alto ese detalle hubiera hecho que haya comprendido no del todo correctamente el enunciado. Una vez definidos los 5 rangos, bueno, sigue la siguiente acción. Leer el peso, que era el dato de entrada. A la hora de elegir con qué estructura de descomposición vas a trabajar, acordate de la teoría del lunes, y acá te hice un machete. Hay una estructura, acordate que tenés estructura de selección, secuenciación e iteración. Hay una estructura de selección, ya te doy el pescado servido, que es para una condición de varios subdominios, que es cuando tenés, bueno, en este caso, según el peso sea perteneciente a un conjunto de valores 1, hacer o ejecutar tal acción. O según ese peso pertenezca a un conjunto de valores 2, ejecutar tal otra acción. Y así. Claramente esta estructura de selección es la que corresponde para este problema. Y te lo pongo acá porque acuérdate que el enunciado no tan solo decía que hagas los LDP, sino que decía que indiques qué estructura de descomposición usabas, en este caso, esta estructura de selección con condición para varios subdominios. Entonces, en esa línea voy. Según el peso, vamos a ver, pertenezca a este grupo de valores, o sea, entre 50 y 60, ¿qué hay que hacer? Una cierta acción. ¿Cuál acción? Al contador 1, darle el valor contador 1 más 1. Contador 1 más 1, que acuérdate que al principio el contador 1 valía 0. Entonces, si el primer dato de peso que cargas es 55, el contador 1 que valía 0, ahora vale 0 más 1, vale 1. Según el peso se encuentre dentro de este grupo de valores, al contador 2, que era el que yo había definido acá arriba, se le suma la cantidad de 1, porque es una persona más. Exactamente lo mismo para el rango entre 70 y 80. El contador 3 es el que se ve afectado allí, y para 80 y 90 es el contador 4. Si vas a ver la estructura de selección, vos tenés un conjunto de valores y entonces determinas tal acción, y si no corresponde a ninguno de ese conjunto de valores, ejecutás otra acción determinada que está acá como AN más 1. Bueno, siempre fíjate que después de cada acción está presente el punto y coma, ¿no? Entonces, es simple. Si el peso está dentro de alguno de estos rangos, ya está dicho qué es lo que tiene que hacer el programa. Pero si no está dentro de alguno de esos rangos, o sea, si no, entonces si no está entre 50 y 60, 60 y 70, 70 y 80, 80 y 90, en general, si no está entre 50 y 90, ¿qué quiere decir? Que o es menor que 50 o es mayor que 90. Entonces, si no pertenece a ninguno de este conjunto de valores, pertenece al último rango. Entonces, ejecutar esta acción, que implica que al último rango, al último contador,
vos le vas a agregar la cantidad de 1. Después que haces eso, lo que resta es mostrar el resultado de cada uno de los contadores. Mostrar el contador 1, 2, 3, 4 y 5 y finalmente parar. Sin embargo, yo a este problema le he dejado 2 pequeños errores en la misma línea de lo que hizo mi amigo Mario. Entonces, hay 2 errores volando. Hago la misma pregunta de recién. ¿Quién puede interpretar qué error, alguno de los 2 errores que están volando? Hay uno fácil de ver y otro no tan fácil, quizás. Hago una pregunta. ¿Qué pasa, según esta programación tal cual yo la puse, si la persona... Está perfecto, Kevin. Exactamente. O sea, vos fíjate, Kevin, si la persona pesa 60 kilos, en este rango no entra, porque es para menores de 60. Y en este rango tampoco entra, porque es para mayores de 60. Entonces, como no entra en ninguno de estos rangos con 60 kilos, va a sumarse al contador 5. Y acuérdate que el contador 5 era para menores a 50 y mayores a 90. Que yo sepa, el número 60 no es ni menor a 50 ni mayor a 90. Pero sin embargo, se estaría sumando ese contador, entonces estaría mal programado, ¿verdad? Claramente, acá me estaría faltando incluirlo a esos números bordes dentro de los rangos. Entonces ahí acabas de corregir el error, el más notorio de los errores. Y el segundo, bueno, te lo digo quizás yo, que no es un error a priori, pero puede llegar a darte un resultado, un resultado indebido, es el siguiente. Vos sabés que una persona no puede pesar un número negativo. Entonces, vale la pena indicarle a la estructura esa restricción, si se quiere. Yo acá lo tengo casi como una sorpresa, mirá. Estaba ahí escondido. Ahí está. Hago como una estructura, digamos, más por afuera de la estructura de selección que habías usado recién. Entonces, ¿qué estructura de selección estoy usando ahí? Esta. Sí, que cumple tal condición, entonces hacer tal cosa. Si no se cumple tal condición, entonces hacer tal otra. Fíjate, si el peso es positivo, entonces hacer todo lo que acabamos de ver. Porque entonces tiene sentido. Sin embargo, si no, o sea, si el peso no es positivo, mostrar error. Punto y coma porque es una acción. Pero también, esto, obviamente, acá el enunciado no dice cuál es el objetivo de contar el número de personas, no sé. Pero suponiendo que son un número de personas que van sobre una balanza o como sea, no sabemos si son gente que está la balanza está puesta en la entrada de la fábrica para que la gente se pese y sacar una estadística, no tenés idea para qué se está usando, ¿verdad? Pero depende de ese uso, vos también a la programación le vas a poner un sentido de la lógica. Entonces, por ejemplo, está bien, esto está bien, tiene sentido. Si el peso es mayor que 0, entonces tal cosa. Pero ahora, ¿qué pasa si pones 1 en el peso porque te equivocaste? Bueno, si vos pones 1 en el peso porque te equivocaste, ese valor va a ir a este contador, o sea, te lo va a tomar porque es mayor que 0, no te va a mostrar un error, pero va a ir a este contador. Y sin embargo, capaz, como te digo, que vos estabas sacando una estadística del personal que trabajaba en una fábrica y no tiene sentido que alguien pese 1, a menos que haga una dieta muy, muy furiosa.
Entonces, quizás, basándote en alguna estadística, vos podés poner una restricción diferente al 0. Por ejemplo, si el peso es mayor que 30, porque difícilmente alguien con salud pese menos de 30 o menos de 40, si el peso es mayor que 40, entonces ejecutar todo lo demás. Porque si el peso es menor que 40, quizás es que te equivocaste, ¿entendés? Y entonces mostrar error. Lo mismo podrías poner otra restricción que sea de que no puedes pasar de un número, porque capaz que pones 250, querías poner, no sé, 50 y se te coló un 2 adelante. Y bueno, puedes poner una restricción que también te marque un error. Pero eso ya tiene que ver con la lógica del uso o del destino, perdón, de la programación. No sé, ¿alguien tiene alguna pregunta al respecto? No, profe. Perfecto. Gracias, chicos. Hola chicos, buenas tardes. Ahora les presento mi pantalla. Dejo ahí por si alguien tiene dudas, las vamos viendo. Y ahora vemos el ejercicio 4. Antes de empezar, lo que me gustaría aclararles bien es que por ahí los ejercicios que se van dando es conveniente leerlo no una vez, capaz que 2 o 3, para entender realmente, como explicaba Germán, hay pequeños detalles que hacen la diferencia de los ejercicios. El i o la coma, o el incluir un valor o no incluirlo, por ahí nos cambian el problema sustancialmente. Por ejemplo, en este nos piden ingresar 15 números uno a uno y mostrar individualmente cuando el número ingresado es menor o igual que 50. Entonces, acá yo tengo que leer cómo me pide que los ingrese uno a uno y después los muestre individualmente. Eso es importante y por ahí conviene tomarse el tiempo de lectura para entender bien el problema, porque de ahí sale todo el desarrollo. En relación con el práctico pasado, en realidad yo planteo 2 pasos. Primero el paso de lectura y escritura de los números y después que mi programa pare. Entonces, para eso yo al algoritmo le llamo leer y mostrar. Los datos de entrada, como saben, es un número real y el dato de salida puede ser simplemente un texto y en este caso yo también le pongo un número real. Entonces, en leer y mostrar el número, lo que yo voy a hacer es, ya me dan el número de la cantidad de números que yo tengo que ingresar, son 15. Entonces, hacer 15 veces y ahí lo debo leer al número, se termina la acción, punto y coma, y ahora la condición que me pedían a mí era que si es menor que o igual que 50, lo muestre. Entonces, si número es menor o igual que 50, entonces debo escribir el número ingresado, número, es igual, es menor o igual que 50, punto y coma, porque se termina la acción y luego de que ha hecho 15 veces este lazo, debe parar el programa. Entonces, relacionado con las estructuras que tenemos, la secuenciación, como les dijo Moisés, siempre está. ¿Por qué? Porque yo hago una tarea, la siguiente, hasta que mi programa ejecuta todas las acciones. En este caso, hace 15 veces el paso 1.1 y el 1.2, y luego de hacer 15 veces va a parar. Entonces, justamente este paso de hacer 15 veces es una iteración y tengo un número finito de veces. Acá les he hecho un llamadito de la teoría que habíamos visto. Hacer n veces la acción a 1. Equivale, también yo podría poner un contador que siempre lo voy a inicializar en 1 y mientras el contador que sea menor o igual que 15 en este caso, haga la acción a 1 y dentro del mientras va sumando 1 al contador. Y después, la estructura de selección que tenemos es una condición excepcional. ¿Por qué? Porque digo, si esta condición, que es el número menor o igual que 50, entonces haga la acción a 1.
se nos podría presentar el caso de que yo ingrese números, por ejemplo, 60, 80, y todos sean mayor que 50. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Qué haría el programa? Si ustedes se fijan, si todos los números son mayor que 50, los va a leer a los números, va a entrar, va a leer, va a leer, va a leer, pero cuando vaya a la parte de la condición excepcional, va a fijarse el número que estoy leyendo, ¿es menor o igual que 50? Y si es falso, no va a escribir. Entonces yo podría ingresar 15 números y que directamente el programa no haga nada y pare. Pero no quiere decir que tenga un error el programa, sino que simplemente como no se está cumpliendo la condición, no entra a escribir el número ingresado es menor o igual que 50. No sé si alguno tiene alguna duda, me puede consultar. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Yo voy a resolver el problema 5. Ahí les voy a presentar pantalla. Esto voy a presentar pantalla. Se me escucha bien ahí, ¿verdad? A ver si se oye bien, Federico. Perfecto. Era para que alguno de los alumnos por lo menos prenda el micrófono un ratito, aunque sea digan sí, se escucha bien, profesor, y se eso todo. Vamos con el problema 5. El problema 5 dice calcular el menor y el mayor de 5 números teniendo en cuenta valores negativos. Como vienen repitiendo todos, es importante leer bien el enunciado. Ahí de entrada, el enunciado ya nos marca cuáles van a ser los datos de entrada y cuáles van a ser las salidas. Calcular el menor y el mayor de 5 números. Evidentemente la entrada van a ser 5 números, ¿sí? Y yo de esos 5 números tengo que elegir 2, el mínimo y el máximo. Entonces, como datos de entrada tenemos número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, números reales. Dice valores negativos, entonces vamos a poner todos los números reales como el dominio. Y después para la salida vamos a tener 2 números reales también, que va a ser el mínimo y el máximo. ¿Sí? Empezamos entonces definiendo las dos variables, definimos mínimo, definimos máximo, ¿sí? Y en un segundo paso vamos a leer número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5, que son los datos que se van a ingresar en el programa para empezar a resolver. Yo tengo que ir, primero vamos a calcular el máximo. La solución que yo propuse, probablemente a otros pueden ocurrírsele otras cosas y quizás mejores todavía. Lo que voy haciendo es comparar. Voy a comparar el número 1 con el 2, me voy a quedar con el máximo, después voy a compararlo ese con el 3, y así con el 4 y con el 5. Evidentemente lo que están viendo acá es una estructura de selección, ¿sí? Recuerden que la selección permite elegir entre dos acciones según se cumpla o no una determinada condición. En este caso, bueno, empezamos entonces con esta primer bloque. Si el número 1 es mayor que el número 2, N1 mayor que N2, entonces a la variable máximo le asigno el valor de N1. Si no, el máximo va a ser N2. Hasta ahí vamos comparando dos números. Entonces ahora, al más grande de esos dos, digamos, con el que me quedo, lo voy a comparar con el número siguiente, que sería el número 3.
Entonces ahora ya no comparo números, sino que directamente comparo el máximo que yo ya traigo de haber comparado el 1 con el 2, lo comparo con el número 3. Si es mayor que el número 3, el máximo sigue siendo el mismo valor que vengo arrastrando. Si no, el máximo pasa a ser el número 3. ¿Se va entendiendo o no? Porque ese mismo paso lo repito aquí con el número 4. Y lo mismo hago con el número 5. Es decir, entre el 1 y el 2 saco un máximo. Ese máximo lo comparo con el 3. De eso saco un nuevo máximo, voy y lo comparo con el número 4. Con ese nuevo máximo que obtenga, lo comparo con el número 5. Y hasta ahí ya comparé los 5 números. Es decir, que ya el máximo efectivamente tiene el valor del número más grande de los 5 que yo propuse. Que en realidad de los 5 que se ingresaron. Entonces, en esta parte, con esta serie de estructuras de selección, estoy calculando el máximo. ¿Sí? Ahora vamos a hacer algo similar, pero lo vamos a hacer con el mínimo. Voy a comparar el número 1 con el número 2 y voy a obtener el mínimo de esos dos. Lo mismo voy a hacer, ahora pongo, ¿ves? Si N1 es mayor que N2, entonces el mínimo va a ser N2, ¿sí? Si no, el mínimo va a ser N1. Luego a ese mínimo lo comparo con el número 3 y obtengo el mínimo de entre esos dos. Luego lo comparo con el número 4 y luego lo comparo con el número 5. Es decir, en esta serie de pasos que estoy marcando acá de color rojo, estoy obteniendo el mínimo, ¿sí? Fíjense que estamos viendo la estructura de selección y como dijimos, en todos los problemas se va a utilizar la estructura de secuenciación porque siempre lo vamos resolviendo en una secuencia que tiene un orden dado que se respeta siempre. Por último, yo ya los calculé al mínimo y al máximo, pero tengo que mostrarlo, porque si no lo estoy calculando al vicio, digamos. Entonces, por último, muestro el mínimo, muestro el máximo y recién el programa para. ¿Sí? No sé si ya ha surgido alguna duda o no. Me pueden interrumpir si quieren. Siempre me pueden interrumpir. Fíjense que, bueno, se hace largo por ahí este problema, pero ¿por qué? Porque dice leer número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Porque yo consideré que según el enunciado había 5 números que se ingresaban como datos de entrada. Otro problema distinto, o la solución hubiese sido distinta, si yo hubiese ido ingresando el número 1 por 1 e ir dejando el número máximo, pero eso ya sería con otra estructura que probablemente ya sería una estructura de iteración, que no viene al caso mostrarla, pero sería quizá algo similar a lo que explicó Alejandra recién, de hacer un número determinado de veces cierta acción. Bueno, yo creo que eso es todo. No sé si alguno tiene alguna consulta, si no le quedó claro el hilo de funciones de estructuras de selección. No, profe, está claro. Ah, buenísimo. Por fin alguno que contesta perfecto. Viene ahí. Muchísimas gracias por contestar. Dejo de compartir entonces y vamos a hacer un pequeño intervalo para que, bueno, vayan revisando ustedes su propio práctico, vayan juntando dudas, consultas y, bueno, ya seguimos.
repito, aprovechen estos pequeños intervalos para repensar lo que se les acaba de explicar, que se lo han explicado con mucha claridad, con tranquilidad, con variaciones, como para que vean, digamos, mejor imposible las explicaciones que van teniendo hasta ahora. Así que aprovechen estos pequeños intervalos y no avanzo más sobre ese intervalo para repensar lo que se le ha dado y preguntar las dudas antes de que se arranque con el siguiente problema. Bueno, chicos, seguimos con el desarrollo del práctico. Ahí les comparto pantalla. Hasta el momento, todos los ejercicios que venimos resolviendo tenían que ver con todas variables numéricas, números reales, números enteros. Ahora vamos a entrar en otro tipo de ejercicio en lo que tienen que ver
caracteres en el formato texto. El ejercicio número 6 nos pide escribir una función que reciba un carácter y me permita determinar si se trata de una vocal o no. Vamos a primero empezar por dejar clara la idea y una vez que dejemos clara la idea, vamos a particularizar el problema. En este caso, los datos de entrada es un carácter al que yo decido llamarle C. Como bien les dijo Moisés, no es necesario que se llame la variable como lo que yo busco, carácter o C, le puedo poner cualquier variable, le puedo poner mi nombre, Mario. Y le digo que ese dato de entrada, ese carácter, es un texto. También, por lo que me pide, en la salida necesito saber la clasificación, si es una vocal o no es una vocal. Como primer paso, como veníamos realizando antes, definimos esa variable que vamos a usar, que es la variable C, que cuando vayamos a la programación le vamos a dar a esa variable el tipo texto. Una vez que defino esa variable tipo texto, voy a leer qué variable es la que se ha introducido. Puede ser tanto un número como un símbolo, como una letra en sí. Porque que sea un número no implica que tenga el valor de número. Puede ser un número, pero como variable tipo texto. Entonces, vamos a verlo de manera general primero. Una vez que defino y leo esa variable que he ingresado, si esa variable C es una vocal, entonces voy a mostrar es vocal. En este momento no me pide que haga nada más, ni que cuente, ni que almacene en alguna otra variable. Me pide que solamente clasifique. Entonces, si C es una vocal, muestro que es vocal. Si no, muestro que no es vocal, con una estructura de selección. Ahora, ¿cómo hago para mostrar que es una vocal? Una de las soluciones sería recurrir a una función que ya vimos desde el primer parcial, cuando vimos Excel, que es la función O. Si ven, he repetido, he definido los datos de entrada como carácter, que es de tipo texto, los datos de salida, la clasificación, también de tipo texto, defino el C, leo el C, que es el dato, y ahora, a esta condición que yo había puesto, que si C es igual a vocal, la explico correctamente como debería ser. Si esa variable C es igual a, que es mi primera vocal, o es igual a A, pero minúscula, porque puede pasar de que el programa me reconozca todas las vocales mayúsculas y las minúsculas no. Entonces tengo que empezar a no dejar huecos, por así decirlo, y tener en cuenta todos los posibles valores que puede obtener la variable. Entonces, si lo que yo leo, ese carácter, es igual a A mayúscula, o es igual a A minúscula, o es igual a E mayúscula o minúscula, igual a I mayúscula minúscula, o es igual a la vocal U, cualquiera de las 5, entonces que me muestre que es vocal. Si no, que me muestre que no es vocal. Una vez que está hecho el procedimiento, paramos. Tengan en cuenta lo que les dije recién, porque eso también va a salir a futuro. Yo puedo leer un número que esté almacenado con formato texto. Eso va a ser un carácter que si ingresa me va a mostrar que no es vocal. Ese número puede estar en formato texto, puede ser una viñeta, puede ser una letra que no sea vocal, puede ser una vocal o puede ser cualquier icono. Entonces, de esta manera podemos clasificar si es vocal o no es vocal. Voy a hacer una breve introducción al problema siguiente, que
muy similar a este, nada más que me está pidiendo que en este caso las cuente. Entonces, si las tengo que contar, debería agregar una variable, como ya explicaron todos mis compañeros, que va contando y almacenando la cantidad de vocales, y me pide que cuente la cantidad de vocales presentes en la secuencia con una marca final. ¿A qué nos referimos con una marca final? Una marca final puede ser un carácter en especial, por ejemplo, un punto, por ejemplo, un corchete o un paréntesis, cualquier cosa que uno decida que sea el punto hasta el cual se cuenta. Por ejemplo, yo ingreso una A, otra A, una E y el punto. El punto es mi marca final, entonces cuando lee el punto, el programa para. Es un problema, el 7, muy similar al anterior, nada más que tenemos en los datos de entrada una secuencia de caracteres que vamos ingresando, en los datos de salida ahora es una cuenta, porque ya no muestro sino cuento, y esa cuenta es un número entero. Definimos el carácter, que es lo que voy a ingresar, definimos la cuenta, leo el carácter y le digo si C es la marca final, que la marca final, como les acabo de decir, es lo que decido yo, o sea, puede ser un punto, puede ser un paréntesis, puede ser una barra, cualquier carácter que me diga cuándo parar. Leo el número. Si C es igual al carácter, que es la marca final, paro. Si no, si es cualquiera de las vocales, como les acabo de mostrar anteriormente, entonces tengo el contador que se incrementa en 1. Vuelvo a leer el siguiente carácter y va incrementando ese contador siguiendo el mismo lazo hasta el momento en el que aparece la marca final, que es la que ustedes definen. Se va mostrando a medida que se incrementa el contador y el programa para. Entonces, como pueden ver, en estos dos problemas hacemos uso de otro tipo de variable, como les dije, que es la variable texto. Recuerden también que un número, dependiendo de cómo esté definido, puede tener el atributo de texto. O sea, no puedo hacer operaciones con él. Si yo a un número lo defino como texto, no puedo operar. Es simplemente el texto 12. Eso ténganlo en cuenta a futuro porque en la programación, cuando vayan haciendo sus programitas, lo vamos a usar bastante. Entonces, eso fueron el ejercicio 6 y el ejercicio 7. Cualquier duda nos van consultando. Ahora sigue Moisés. Profe, disculpe, yo tengo una duda. ¿Qué pasaría con los casos de vocales con tilde? ¿Teníamos que indicar la función sí? Estás en mudo, Mario. Ahí estoy. Sí, también es lo que veníamos diciendo acá en la etapa del refinamiento. Si la vocal fuera con tilde, debería poner en cada uno, agregar esos O para la A con tilde, la A sin tilde, la E con tilde, la E sin tilde y todas las vocales siguientes para que reconozca ese texto que acabamos de ingresar. Entonces debería agregarle más restricciones dentro de la función sí. No sé si queda clara la duda con eso. Sí, está claro, profe. Lo de la cuenta del punto 7. Vamos al punto 7. Bien. Decimos que Mario, vamos... Mario, te interrumpo. No me agrada hacerlo, pero creo que conviene una aclaración para Ibáñez Cárdenas. Sí. El tema de los tildes.
como autor de los problemas estos con los que están peleando, y como el que lo voy a tener que corregir a los parciales, la pregunta es buena, pero para mí, en esta fase del estudio de la programación en la que están todos, no me parece necesario que entren en tal nivel de refinamiento. Este comentario específicamente para Ibáñez Cárdenas. O sea, en la programación profesional, absolutamente cierto. Para la materia, si surge un problema parecido en el parcial, mi recomendación es no se preocupen por los tildes, a menos que le haga un problema que les pide contar las vocales acentuadas o las ñ, que sería ese problema en particular. Pero si el problema pide solamente contar las vocales, para mí, con que cuente en mayúscula y minúscula, como ha mostrado Mario, es suficiente. Y solamente eso quería aclarar. Bien, volviendo a la pregunta, el punto 7. Lo que hacemos acá es, recuerden que yo en este caso he definido que la marca final va a ser un punto. Supongamos que ingreso una letra A mayúscula. Si el carácter que he ingresado es igual al punto, entonces para. Como dije que ingreso una A mayúscula, pasa al si no. Si el carácter que he ingresado es igual a esa A, entonces cuenta. Hasta ahora, el contador se encontraba en 0. Al encontrarse en 0, como explicó varias veces Moisés, le asigno 1 porque acabo de contar mi primera vocal, que fue esa A mayúscula que introduje. Entonces ahora el contador toma el valor de 1 y muestra, tengo una vocal. Ingreso la siguiente, por ejemplo, ingreso la letra B larga. ¿Es la marca final? No, seguimos por acá. ¿Está dentro de alguna de las vocales? Tampoco. Entonces el contador sigue siendo 1. Vuelvo a ingresar una letra, una E minúscula. ¿Es la marca final? No, no es. Entonces entra dentro del si no. Era la E minúscula, entonces entra dentro de la cuenta. Ahora, la cuenta ya era 1, le sumo 1, entonces ya tengo 2 vocales. Una vez que llega a 2, me muestra que hasta el momento he introducido 2 vocales. No sé cuánta cantidad de consonantes o de otros caracteres introduje porque solamente me está interesando contar las vocales hasta en el momento que yo ponga un punto. En el momento que pongo un punto, paramos todo. Espero que haya quedado claro. Si no, cualquier cosa me avisan. Ahora sigue Moisés. Bueno, ya voy a presentar mi pantalla. Bien. Chicos, está bueno que participen, que pregunten, que se saquen todas las dudas, así tenemos mejores resultados que en el primer parcial, no porque hayan sido malos los resultados, sino porque nos va a dar un indicio de que estamos mejorando, tanto nosotros como ustedes. Bien, vamos a ver ahora el problema 9, que nos dice, esto también es muy normal, generalmente los problemas que nosotros mostramos y que hacemos mucho hincapié y que repetimos varias veces, y realmente les decimos, esto sale en el parcial, esto siempre sale, esto por lo menos en una de las comisiones va a salir. Se habrán dado cuenta en el primer parcial que no mentimos, así que por favor que sea prestando atención. Problema 9 nos da un alumno. Moisés, se entrecorta tu audio. Atento.
Bien, a ver, ¿ahí me escucha bien, ingeniero? ¿No se corta ahí? Ahí parece estar bien. Es que a veces dejo apuntado el micrófono por eso. Listo. Bien. Entonces, chicos, si vuelven a escucharme entrecortado, por favor. Muy bien. Problema 9. Leer las notas obtenidas por un alumno en 3 evaluaciones de una materia. A partir de ellas, determinar el estado académico del alumno en la materia de acuerdo a los siguientes criterios. Para promocionar, ¿cuáles son las condiciones que debe cumplir el alumno? Aprobar todas las evaluaciones, en este caso son 3, con 7 o más. Regulariza. ¿Cuándo regulariza un alumno? Cuando obtiene entre 4 y 7 en las 3 evaluaciones. ¿Cuándo rinde recuperación? Si obtiene entre 4 y 7 en por lo menos 2 evaluaciones y menos de 4 en la restante. Y cuando desaprueba, si obtiene menos de 4 en las 3 evaluaciones. Puede haber otros casos que ustedes detecten, por ejemplo, que tenga en 2 entre 4 y 7 y en la restante más de 7. Yo no digo que el problema cumpla con todos los casos, sino que puede hacer que ustedes detecten que hay otros casos y si en el parcial les pasa algo así, si les queda tiempo, lo analizan. Si no, se limitan a lo que les pide el parcial. Está buenísimo que si detectan un caso extra, lo hagan, pero sepan que si les sale mal, se van a poner muy nerviosos, sobre todo en programación, se van a poner muy nerviosos y puede ser que no lleguen con el tiempo. Volviendo a este problema. Como datos de entrada, tenemos de un alumno dado nuestras 3 notas, que generalmente son números enteros, pero lo vamos a poner como números reales porque uno puede sacar 650 en una materia, puede sacar 350, aunque darle ventaja académica al alumno y ese tipo de cosas. Un alumno que saca 350, yo le daría ventaja diciéndole que siga estudiando. Pero bueno, no es que sea malo, chicos, pero por ahí me gusta nivelar para arriba antes que para abajo. Y como datos de salida tenemos nuestro estado académico, que es un texto. Porque, ¿qué tenemos que mostrar? Si promociona, si regulariza, si rinde de recuperación o si reprueba. Para eso vamos a definir nuestras 3 notas y vamos a leerlas. Definimos nota 1, nota 2 y nota 3. No es por ser molesto, pero podríamos haber puesto nota 1 en vez de N1. Y si tomamos esa regla para todo el desarrollo del problema, vamos a poder ver que va a funcionar de igual manera. Ahora, si acá pongo definir N1 y pongo leer nota 1, ahí sí voy a estar en problemas porque en este caso va a haber una inconsistencia entre la variable que define y la que uso para trabajar con el problema. Bien, entonces, definidos mis datos de entrada y definidas y leídas, perdón, esas notas, vamos a proceder al desarrollo del problema. No en vano les puse distintos colores a las distintas condiciones que tengo que cumplir. Vamos a ver que en el desarrollo del problema he resaltado cada paso del problema con el color de la condición que estamos cumpliendo. Vamos con la primera. Me pide que en todas tengamos 7 o más. Entonces, acordamos, teníamos N1, N2 y N3. Entonces pregunto, si N1 es mayor o igual que 7, entonces, encadenado con N1, con la pregunta esta, pregunto de nuevo, si N2 es mayor o igual que 7, entonces, si N3 es mayor o igual que 7, si se cumplen condiciones que las podría englobar en la primera condición, poniendo que se cumplan, para que sea verdadero, todas verdaderas y
me dé verdadero qué función usamos en Excel del álgebra de Boolean. A ver si alguno se anima a contestar qué función usaríamos acá para englobarla a todas las condiciones. La función sí. La función sí está ahí, pero yo acá tengo que poner algo para sustituir estos tres sí y que me quede uno solo. Funcionó. La función y había que poner. La función i. Bien, perfecto. Entonces, si yo pongo que se cumpla n1 igual a 7 y que se cumpla n2 mayor o igual que 7 y que se cumpla n3 mayor o igual que 7, entonces, acá podría poner n1 mayor o igual que 7 y n2 mayor o igual que 7 y... Entonces, si se me cumplen todas esas condiciones, esta parte ya no haría falta que esté. No quiere decir que esté bien o esté mal una u otra forma, pero eso les quería mostrar y que no les quede duda que también hay formas de resolver los problemas. Mayormente van a tener varias formas de resolverlos, así que no se queden solo con uno. Siempre hay un camino más largo para llegar al mismo resultado. Entonces, tienen que tratar de siempre hacerlo de la manera más corta para ser más eficientes y ese tipo de cosas. Vamos al segundo caso. Queremos que el alumno regularice. Entonces, ¿qué nos dice la condición? Si obtiene entre 4 y 7 en las tres evaluaciones. Entonces, si la nota 1 está entre 4 y 7, fíjense que acá pongo esas dos condiciones, que N1 sea mayor o igual que 4 y menor o igual que 7. Cuando vayamos a programar, acá como es un lenguaje de descripción del programa, podríamos poner esto, podríamos haberlo puesto N1. Ustedes me van a decir que así entienden que uno está entre 4 y 7. A la hora de programarlo, vamos a ver que esta forma, para programarla, la vamos a tener que escribir de esta forma. O sea, vamos a tener que cumplir que el número sea mayor que 4 y el número mayor o igual que 4, perdón, y ese mismo número sea menor o igual que 7. No le podemos poner así a nuestro programa. Bien. Entonces, si la nota 1 está entre 4 y 7, entonces, si la nota 2 está entre 4 y 7, entonces, si la nota 3 está entre 4 y 7, entonces, sí, entonces, sí, entonces, sí, entonces, encadenado, podemos volver a agrupar todos en una sola condición, que se cumplan todas esas condiciones, el alumno va a regularizar. Bien. Para desaprobar, reprueba. ¿En qué caso reprueba? Si obtiene menos de 4 en las tres evaluaciones. Entonces, si la nota 1 es menor que 4, y la nota 2 es menor que 4, y la nota 3 es menor que 4, sí, entonces, sí, entonces, sí, entonces, en cada uno a continuación del otro, mostramos que el alumno reprueba. Les repito, podríamos haber hecho, sí, una sola condición, entonces mostrar que el alumno reprueba esa condición, que sea menor que 4 y que N2 sea menor que 4 y que N3 sea menor que 4. Para la última condición, la puse en este orden, o sea, puse la tercera al último porque es un poco más larga solamente. Me pide que si obtiene
entre 4 y 7 en por lo menos 2 evaluaciones y menos de 4 en la restante, el alumno rinde. ¿Cuántos casos tenemos que analizar? ¿Cuántos casos hay que tengan menos de 4? 3. Puede tener menos de 4 en la primera materia, en la segunda materia o en la tercera materia. Entonces vamos a tener 3 estructuras así y una para cada materia que tenga menos de 4. Entonces, puedo preguntar, si 1 es menor que 4, entonces tiene que cumplir también la condición que en las otras 2 materias, que son E2 y N3, estén entre 4 y 7. Les repito, esto lo podríamos hacer en una sola condición. Así queda desglosado en qué hacemos con cada materia. Solamente está puesto por ese sentido. Bueno, si la materia 1, si la nota 1 tiene menor que 4, y en la nota 2 y 3 está entre 4 y 7, tiene derecho a recuperar. Lo mismo hago para la nota 2 y lo mismo hago para la nota 3. Si la nota 3 es menor que 4, entonces, si la 1 está entre 4 y 7 y la 2 está entre 4 y 7, entonces el alumno recupera. Y luego de eso, paramos el programa. Si alguno tiene alguna duda, por favor pregunte. Dentro de un ratito vamos a ver en unos minutos el problema 2, como para que lo vayan viendo. El problema 2 nos pedía calcular el producto de los 10 primeros números enteros impares, contando a partir del 3, sin incluir. Es un problema simple y corto, así que les doy unos minutitos, así lo vean. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda. Díganme. ¿Qué pasaría si la nota 1 está entre 4 y 7 y la nota 2 es menor que 4 y la nota 3 también puede ser menor que 4? O sea, no entraría en ninguna de las condiciones. Claro, como expliqué al principio, si vos encontrás alguna condición que no se cumpla con lo que te está pidiendo el enunciado, está perfecto. Puede haber algún caso que no lo contemple el enunciado, porque acá vos me estás diciendo 2 notas menores que 4 y una menor que 4 y 7. ¿Así era? Una nota entre 4 y 7 y la otra menores que 4. Muy bien. Una entre 4 y 7 y otra menores que 4. Fíjate que esa condición, el enunciado no la contempla. No quiere decir que esté mal, sino que esa condición simplemente no la contempla. No, tampoco quiere decir que la en el limbo. Hay que ver si esas condiciones el alumno reprueba o si vos detectás que hay una condición en la cual el alumno no cumple las condiciones que están dadas por el enunciado, las podés plantear y ponerle alguna condición. Se llamará promoción o un poco más a tu problema y le podés poner caso B o caso extra B. Entonces eso le va a dar al ingeniero, está tomando sobre el enunciado, el caso, pero como también les dije, el tiempo, comiendo, si están jugados, bueno, ahora, media, 1 hora, 2 horas, no sé cuánto tiempo vamos a poder tomarles. Ven que llegan muy holgados, o sea, este es un problema si ustedes tienen la suficiente práctica, no es por exagerar ni nada, pero en 20 minutos tienen que tener resuelto. Si donde bien el enunciado y ustedes hicieron todos los prácticos, a lo sumo, en 20 minutos tienen que estar resueltos. Hay alumnos que por ahí en el parcial presentan 2 o 3 problemas distintos, distintas alternativas, distintos formatos, distintas presentaciones a la hora de resolver un problema, pero
tienen que estar holgados de tiempo. Si demoran 1 hora 40 en resolver el problema porque han dudado, porque no encontraron un error, porque por el caso que sea, yo les recomendaría que se queden con solamente esa solución. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, sí, ahora sí. Bueno, muy bien. Les doy unos minutos y vemos rápidamente el problema 2. Bien. Vamos a ver un poco el problema 2. Necesito algún colaborador. Alguno o alguno de ustedes que se anime. Tenemos. Y si no, lo designamos a dedo, ¿no, Moisés? Ningún problema. Vamos a sortear que Germán Gritti Montesino designe cuál es el alumno que va a ayudar ahora.
No, no, no lo de a Germán, que justo tenía que salir. Ah, bueno. Elegí bien entonces. No, no hay problema. Cualquiera de ustedes, si no, elijo, no hay drama. Alguno que se anime. Y si no, ¿quién escribió en el último chat? González Florencia. No contesta, tiene miedo. Chivili. Bueno, perfecto. Florencia. No solamente para ella, pero para que vean todos. Tenemos este problema que nos piden calcular el producto de los 10 primeros números impares en impares. Fíjense que nos está dando una cantidad de números, una posición para ese número, que son impares, contando a partir de 3. También nos da con cuál número tenemos que empezar. ¿Qué tenemos como datos de entrada? Números enteros a partir del 3 sin incluir. Como datos de salida, el producto de esos números. En función del esquema y de forma que venimos trabajando, ¿qué harías primero, Florencia? A dormir, Florencia. Bueno, en base a lo que venimos trabajando, primero tenemos que definir cuáles son nuestros números, definir el producto que va a ser nuestro elemento de salida y definir un número que en este caso arranca de 3. Bien, a ver si Chibilico me da una mano, seguiríamos. El enunciado nos dice los 3 primeros números enteros impares contando a partir del 3. Chibilico. Entonces, ya hemos definido el número que hay a partir del 3. Ahora tenemos que hacer alguna operación. Tenemos que saber cuántas veces Chibilico me pide el enunciado que la operación es. ¿Qué función utilizarías vos? Te digo que hay algo que hacer. Repetir la función 10 veces. No es necesario que solo conteste, y puede contestar cualquier otra persona de ustedes, no hay drama. Están todos dormidos, ingeniero. Eso parece, es triste. Bueno. Lo que pregunta Moisés, por si no lo han entendido, es qué estructura les parece que podrían utilizar. Eso, así de sencillo. De Bueno, itineración. ¿cómo, Baña? De itineración. Claro, una estructura de iteración, porque me está pidiendo, yo no me voy a poner a calcular, yo quiero que la computadora trabaje por mí, por eso programa. Yo quiero que la computadora haga algo por mí, si no lo haría yo, agarro los calculadores y los calculo yo a mano. Pero no es lo que estoy buscando, porque si son 10 números, bueno, ustedes lo pueden hacer a mano, pero si le pido el producto de los primeros 100.000 impares, y me va a decir, cualquiera de ustedes, Moisés, no me tome el pelo. Entonces quiero que lo haga la computadora. Para eso, ¿qué le pido? 3 veces. Producto igual a producto por número. A lo que esté en producto por número, que el producto arranque en 1, lo pongo en producto. Y luego hago que número sea número más 2.
hay que tener claro, luego, qué sé yo, mostrar el producto y para él. Si ustedes se dan cuenta, acá me pide que no lo incluya 3. Podríamos hacer varias cosas. Saltearlo al 3, arrancar de 5. Podríamos, como dijo Aguirre, preguntarse la condición de que el número sea par. Entonces, dentro de las hacer n veces, tendríamos que poner la condición de paridad, o antes de hacer n veces, podemos poner directamente, si vamos a hacer saltear de 2 en 2, como está puesto de esta manera, tenemos varias maneras de resolver. Me quedó la letra en blanco. Podemos poner, si número es igual a 3, entonces número le asignamos 5. Y se vuelve a poner en blanco. Bien. Como entrada, estamos cumpliendo el enunciado, que tenemos que arrancar del 3, pero no lo tenemos que incluir. Entonces, esto lo va a hacer una sola vez, porque el número va a valer 3. Si vale 3, entonces el número lo saltea a 5. Si ven, este programa es muy cortito. Y programarlo también es muy rápido. Ahora, si en el parcial les toca un problema así, no lo sobreestimen, no lo subestimen al programa, porque vamos a ver que también tienen para cargar ediciones gráficas en el programa, darle un aspecto más lindo. Entonces, y acuérdense que el también lo hacen en Word. Entonces, este tiene que resaltar, ordenado, no puede estar, si tengo que indentar esto ahí, esto acá. Entonces, si es un problema corto, tienen mucho tiempo para lucirse en todos los elementos periféricos a ese problema. O sea, se concentra, que sea válida y después se ponen a modificar todos otros tipos de atributos, como para decir, no estuve esta hora o esta hora y media, solamente 20 minutos y el resto no hice nada. Muy bien. El práctico de hoy, los otros 2 prácticos, el ingeniero, como les dijo al principio, tienen que estar, porque vamos a empezar a ver el programa que vamos a utilizar para trabajar con estos LLD. Quedan 5 minutos para el final, un poco menos incluso, para el final nominal del trabajo práctico. Estos intentos que se han hecho para lograr que ustedes participen un poco más no son casuales, los hacemos porque realmente estamos viendo poca participación, estamos viendo desinterés. Empiecen a poner un poquito más de esfuerzo de parte de ustedes. No queremos levantar la vara de la materia como obligación, o sea, como algo para forzarlo a que pongan un poco más de voluntad de su parte. Se ha explicado a un nivel muy bueno hoy día el práctico. Se ha explicado mucho, se ha explicado más de lo que debería explicarse y no se ha visto una respuesta comparable del lado de ustedes. Me gustaría que eso cambie para los últimos 2 prácticos, que son más prácticos, valga la redundancia, y menos teóricos,
estos dos anteriores porque van a ser exclusivamente de programación. En la teoría del próximo lunes vamos a ver el entorno de desarrollo que vamos a utilizar y lo vamos a ver en detalle. Y ese ver en detalle va a implicar que se les va a pedir saberlo en el práctico. En el práctico ya se va a programar, no se va a explicar el entorno. Eso se va a dar por sabido de la teoría. Así que me gustaría ver un poco más de esfuerzo de parte de ustedes. Yo hubiera creído que en este práctico, por cómo se ha explicado, hubiera habido más interacción. No la hubo. No quiero juzgar los motivos, pero bueno, es parte de mi tarea. Así que para el próximo práctico, primero, los quiero ver a todos en la teoría del lunes y quiero que los prácticos participen más. Recuerden que tienen para hacerle ya a 6 personas por correo electrónico las consultas técnicas que quieran hacer. Y no hay movimiento por ese lado. No desaprovechen todas las oportunidades que se le están dando. Si se quiere, a informática se la puede hacer impasable, pero eso no es la intención de la cátedra. Pero tampoco quiero, porque es mi responsabilidad, que nos tomen como la materia relleno del segundo módulo. Ya hemos visto que el contenido que se da en esta materia les va a servir mucho, muchísimo para el resto de su carrera. Así que un poco más de esfuerzo, Quinto. Dicho esto, siendo las 19:58, según mi reloj, los libero, pueden retirarse y a ponerse las pilas. Que no falta tanto, falta poco